Pues estamos encantados de recibir a Itxaso Arana y a Javier Rey, que son los protagonistas de La Frontera. ¿Qué tal, cómo estáis? Pues muy bien. Muy bien, encantados de estar aquí. Sí, gracias por venir a contarnos esta nueva serie que estrena Prime Video y Televisión Española. En estos estrenos, es curioso que hagan dos estrenos simultáneos. Es una cosa que celebramos. Y estábamos pensando que no habíais trabajado juntos, pero luego sí hemos pensado que sí. Hemos vuelto a Cádiz en un momento a la serie de Daniel Sánchez Arévalo, las últimas de la fila, y pensábamos, ir de Cádiz, de esos paisajes y esa luz al norte. Total. ¿Cómo han sido el trasvase de experiencias? Yo estaba pensando que la primera vez que curramos juntos, o sea, la imagen que tengo de ti, Javi, porque tampoco teníamos mucha trama, era que era una noche que era un rodaje con Rigoberta Bandini. Donde se pone interesante. le habíamos robado una guitarra, yo no tenía texto y había un vendaval, pero sabéis, los vendavales de Cádiz, pues que no podíamos rodar y básicamente pues abríamos la puerta y entonces solo se movía muchísimo el pelo de los dos. Y recuerdo que no tenía texto y tú fuiste súper amable y me dijiste, y era un momento como medio de comedia, que yo tenía miedo de haber robado la guitarra, no sé qué, y tú dijiste, me encanta la cara que estás poniendo, y dije, y aquí estamos. Aquí estamos. A mí me quitaron las greñas, con el viento, era un arbusto aquello. Es verdad. Bueno, y ahora en La Frontera, que es una serie ambientada en los años 80, en el contexto de los años de uno de los años más duros de la banda terrorista y de la colaboración o no de Francia. Costó mucho que Francia entrara en la colaboración antiterrorista. ¿Qué os interesó de este proyecto, de estos personajes? La verdad que todo, desde el principio. Partimos desde también Par Producciones, que es quien tiene la historia, que tenía un documental maravilloso que se llama Desafío está detrás, que yo además había visto antes de leer nada y me había fascinado el enfoque que habían tenido. Y sí que es verdad que cuando me pasaron una primera versión de todo lo que querían contar, me pareció fascinante y la verdad que no lo dudé, me pareció una oportunidad, un personaje, y además cuando se hablaba del reparto, Vincent Pérez también, quiero decir, Pepe Lorente, un montón de gente más allá de nosotros dos que con un talento increíble, y dije, ostras, son como esos proyectos que dices, nada puede salir mal aquí. Y efectivamente, entonces yo creo que era un poco eso, la historia y un poco el equipo y todo de cómo íbamos a poder contar esa historia. Y luego el guión, ¿no? El posicionamiento de los personajes. Todos los personajes son complejos, pasan como por un dilema moral, o sea, no es casualidad que se llame La Frontera. Al final todos los personajes están también como navegando unos grises, todos tienen como muchísimos principios, todos se rebelan también ante lo que se espera de ellos y de ellas. Y entonces, de alguna manera, creo que el viaje de los personajes es súper interesante actoralmente hablando, ¿no? Sí, luego también había otra cosa que en la lectura estaba... Cada vez que nosotros nos íbamos metiendo un poco más en la historia y indagando en todo eso, esa cosa y esa densidad de la época, de lo que ocurría. Una cosa es teorizar sobre ello y otra cosa es, de alguna forma, vivenciar cómo se tenía que vivir en aquella época, en aquella zona. Y entonces esa densidad, esa cosa gris, esa vida o muerte... que podía ocurrir de todos los días, cotidiana. Cotidiana, que forjaba el carácter de una comunidad entera. A mí me parecía como súper complicado cómo vamos a trasladar esto a imagen. Si somos capaces de trasladar esto a la imagen, tenemos un seriote increíble. Y vimos el primer capi y creo que eso está un poco plasmado, que era algo que creo que nos obsesionaba un poco a todos, el enmarcar realmente, visualmente, en la densidad de aquellos años. Y que cuando hay tantas ideas alrededor de una época, alrededor de unos sucesos históricos, luego nuestro trabajo es poner el cuerpo ahí, ¿no? Y ver cómo es el sistema nervioso de alguien que vive en las calles de Donosti en esa época que está luchando contra el terrorismo, ¿no? Claro, es un poco que los actores tengan cara de época, que esto no siempre es fácil. ¿Sabes? Que no todos los actores tienen cara de época. Es verdad. Ahora hay una cosa de estas de cara de Instagram o no sé qué, ¿no? Como que están pasando filtros de decir, hay gente que no cuela en época. Yo siempre he pensado que tengo cara de antigua, así que sí. No. Entre antigua y futuro, lo que no tengo es cara de presente, pero bueno, está bien. No sé si también ayuda y es enriquecedor como actores, como artistas, porque la serie va transitando cada capítulo como por muchos
géneros incluso, ¿no? Empieza, bueno, con la historia de vuestros personajes, sin desvelar mucho, pero luego juega mucho con el suspense, con la intriga, con la acción, con el thriller. O sea, se va moviendo todo el rato, y eso también en rodaje y como actores os mantiene muy vivos y muy alerta a lo que estáis contando. Sí, la verdad es que sí, al final era un claro, tú imagínate, nosotros muchas veces las localizaciones estaban in situ o al lado o cerca de donde habían ocurrido cosas. Entonces al final, y además nosotros antes de rodar también, es decir, en mi caso fui a Francia, a zonas, estuve por allí varios días, pues hablando con gente, viendo, entonces de repente todo eso, cuando tú llegas y ves un coche del año 87, ves una calle entera con coches del año 87, las ropas de la gente, después de estar viendo documentales, fotos, libros y de todo, y ves todo aquello, dices, vale, ya está hecho. Simplemente tengo que salir, caminar, ir, porque ya está todo construido a mi alrededor. No, y que luego es verdad lo que dices de los géneros, que casi cada personaje traía un género en sí mismo, porque él es verdad que es un tipo de acción, un héroe y tal. Y de repente yo sentía que al principio, al menos cuando entro, de repente estoy haciendo una especie de comedia romántica vasca, o sea, a la vasca, curiosamente. O sea, sí, que eso es un sinsentido. Bueno, lo intentábamos, pero luego es cierto que yo también disfruté mucho de toda la parte más de intriga, de misterio, de acción, de todo eso es genial. Y es verdad que el cine ha contado el terrorismo de ETA desde puntos de vista distintos, estadías contados, pero luego hubo como un parón, después llega Patria, llega otros intentos de hacerlo, pero no sé si estamos en un buen momento para revisar algo que realmente es reciente, pero de que más o menos empezamos a sanar las heridas ahora, y la ficción puede contribuir a mantener esa memoria histórica reciente también. Pues ojalá, ¿no? Sí, creo que es un poco lo que dices. Todo tiene su tiempo, y para eso hay que sanar cierto tipo de cosas, y si está pasando es porque de alguna manera pues hay una necesidad. Forma parte de nuestra historia, y está bien narrar cosas que han pasado, porque tú dices que es recientemente, pero es muy curioso porque cuando hablas con gente muy joven, o no necesariamente tan joven, tienen desdibujada esa época, o sencillamente no controlan prácticamente nada. Una especie de blancazo y grave. Dices, ostras, no estamos hablando de hace 4 siglos, estamos hablando de algo que pasó hace 4 días. Entonces, de alguna manera, revisitar eso y poner en contexto, creo que las imágenes, el audiovisual tiene algo muy poderoso, que ahorra mucho camino a la hora de recrear lo que ocurrió, te enmarca muy bien. Creo que todo este tipo de ficciones de las que hablas vienen a sumar a todo esto, de sanar y conocer. Y que fue una realidad tan compleja que todavía habrá mucha gente que le costará incluso que se hable del tema, ¿no? Evidentemente, pero sí que creo que la serie tiene este punto de vista también fronterizo, de pronto se mete también a explicar toda la parte francesa, que eso fue muy interesante, el trabajo con los actores franceses, y ver cómo muchas veces hay ciertas personas en la historia que consiguen cambiarla, ¿no? Que a veces, según en qué puesto esté, según qué persona, hoy en día también lo estamos sufriendo, pero en este caso, ¿no? Según qué personas se alían, la historia puede avanzar y puede haber conversaciones y puede haber una diplomacia ahí o una investigación conjunta que ayudó de alguna manera a hacer avanzar la historia, ¿no? Y a la vez yo creo que también la serie, por cómo está planteada, también es un signo de madurez de la industria audiovisual española a la hora de contar esta memoria histórica que decíamos, porque hablábamos de la gente joven, pero yo pensaba también lo bien que están recreados los silencios de las familias, esa especie de vigilancia entre vecinos en algún momento, ¿no? Que otra generación también va a sentir cómo eso pasó en ese momento y está también reconstruido de alguna manera. Es que, sí, fíjate, yo creo que una de las cosas a mí que más me gustan de la serie es que no hay prisa. No, los tiempos no es que sean no es que existan unos tiempos televisivos como tal, pero nos tomamos el tiempo para contar las cosas, y que las secuencias, cuando hay más acción, pues obviamente requieren otros tiempos, pero no lo hacemos corriendo. O sea, le damos el tiempo para que los personajes acaben comprendiendo las situaciones, un poco bastante más realista, y eso es algo que es un punto a favor de la serie, me parece a mí. Sí, que alrededor de los conflictos armados o de situaciones complicadas a nivel de sociedad, pues es que hay muchísimas vivencias, hay todavía lo que dices de la madurez, ¿no? Hay todavía muchísimos puntos de vista que necesitan ser contados, y muchísimas vivencias de lo que fue aquel conflicto que todavía necesitan que se les dé voz, ¿no?
Y antes hablabais de que habéis visto películas, habíais leído, habíais visto fotos. ¿Cómo es esa parte del trabajo de un actor que nosotros no vemos, pero que está ahí? ¿Lo hacéis solos? No sé, ¿hay alguna directriz por parte de la dirección? ¿Cómo sois cada uno en ese aspecto de documentación, de buscar? Yo creo que eso es muy personal, o sea, en el sentido de que cada uno... Y al Tiene final, su método. Sí, porque además ocurre que me imagino que cuando todos somos pequeñajos y nos adentramos en esto como por primera vez, somos un poco... todos hacemos un poco lo que es el método de trabajo que te han enseñado de alguna forma. Y luego te lo desmontan. Y luego te lo desmontan y tú con los años pues vas haciendo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, creo que esa parte, creo que con el paso de los años, creo que es hasta casi lo que más disfruto. Total. Porque hay un punto donde no hay exigencia hay un punto de no exigencia porque no vas a rodar, simplemente es conocimiento. Y estás tú solo, con tus tempos, con lo que necesitas, con gente echándote una mano, estás descubriendo cosas y es muy curioso cómo es la cabeza, porque a medida que tú vas descubriendo cosas, tú vas trabajando siempre de alguna forma ese guión que tienes, que vas a arrancar dentro de X meses. Y el hecho de ir trabajando, pues por ejemplo para mí fue muy revelador un viaje que hice todo por el País Vasco francés, toda esa zona, los pueblos donde ocurrieron las cosas, las plazas, el saber que estaban aquí ellos, que en aquel primer piso ocurrió aquello, que aquellos escaparon corriendo por allí, que hubo un tiroteo allí, que allí murió no sé quién. Es decir, de alguna forma tú todo eso lo vas poniendo, no hace falta ni siquiera apuntarlo en libretas, es decir, de alguna forma ya empiezas a tener todo tan en vena con el guión que empiezas a encajarlo, empieza a estar ahí, empieza ya a estar en ti de alguna manera. Y esa parte a mí me fascina y cada vez creo que necesito más tiempo en eso y lo disfruto porque además es aprendizaje personal para uno, más allá de... Para la vida también. De un resultado. Sí. Y en mi caso, yo me acerco al proyecto en realidad como con muchas ganas, me llega en un momento muy bueno, venía de haber estrenado Volveréis y toda esta peripecia, ¿no? Y de pronto era salirme también de mi zona de confort de alguna forma. Había trabajado con Javi, pero ha sido verdaderamente un placer como encontrarme con él, me parece un súper compañero, lo digo de verdad. Y entonces... para mí fue una cosa, casi un viaje de memoria, de hacia adentro, ¿no? Yo al final crecí dentro de este contexto, entonces me bastaba recordar mis años de Castola, mis años de cómo yo percibía todo esto desde de niña, ¿no? Y hubo ahí como una especie de arqueología personal a la hora de atacar el proyecto, que para mí ha sido también muy sanador. Ha sido bonito. Yo sentía que tenía como una asignatura pendiente con todo este tema. Nunca me habían llamado tampoco para hacer de vasca directamente. Siempre había sido medio madrileña, curiosamente. Y estoy como muy contenta que haga un llamamiento. Mi nombre es así de difícil para algo, ¿vale? Que me sirva de algo. Es fuerte eso. Es fuerte, sí, no sé. Bueno, cosas raras que pasan. Así que nada, yo acabo de empezar mi etapa vasca. Me encanta. Y decía Javier una cosa muy interesante sobre el tiempo a la hora de preparar un proyecto, que no sé si se da en todos los casos, no se da, si eso está en vuestra mano como actores, como artistas, cuando os llega, a veces se solapan proyectos, no se solapan. ¿Cómo lo veis ahora en estos últimos años que estáis trabajando bastante? ¿Tenéis ese tiempo de madurez para preparar el proyecto? ¿Os falta a veces que dices, me falta tiempo? ¿O cómo lo estáis viviendo en esta industria que está un poco generando muchísimas producciones? Siempre falta tiempo. Absolutamente para todo. Sí, lo que pasa, bueno, es que volvemos a lo de antes, un poco también lo de cada uno. Al final, cuando muchas veces tú estás rodando un proyecto en concreto y tienes otro a meses vista, cuando ya tienes armado y de alguna forma un ojo empieza a irse a lo otro. Infiel, este ya lo tienes agarrado, tal, y entonces empiezas como a curiosear. Depende un poco, ¿no? Lo ideal es librarte y sanarte de uno y tener el tiempo para poder hacer otro. Pero bueno, los tiempos muchas veces no dependen de nosotros, entonces al final es acomodarte, amoldarte y ya está. Y no todos los personajes, todos los proyectos te exigen la misma dedicación y el mismo tiempo. Sí, en mi caso yo siempre digo que artísticamente soy muy monógama, entonces necesito empezar una cosa y terminarla porque me entrego mucho. Ahora me ha pasado que estaba en otra peli y incluso aunque no estuviera en rodaje sentía como que yo estaba sosteniendo la peli, ¿no? O sea que para mí es como
muy importante, y es también lo que decías antes tú, Javi, ¿no? Que todo lo que estás viviendo, todo te sirve, todo lo llevas a tu estudio interior, ¿no? De alguna forma. Entonces, para mí, idealmente, una cosa y después la otra, pero no siempre se puede. Y cuando no se puede, en realidad es una bendición también, porque si es que estamos trabajando, pero... Ya, y si es, bueno, tú que has hecho teatro, si es teatro y un audiovisual, eso me parece como la locura padre. Esquizofrenia. O sea, estar rodando por la mañana y por la tarde ir al teatro, que encima, no sé, me parece como la cosa más difícil del mundo, realmente. Es muy difícil. A mí no me ha tocado tanto porque yo siempre he hecho más teatro contemporáneo solo de fines de semana. No, las instituciones no me han querido en sus teatros en plan de martes a domingo. Entonces he tenido en parte esa suerte, aunque tenía que recoger yo misma la furgoneta. Pero yo cuando lo veo en compañeras, incluso la gente que hace diarias y luego se va al teatro a hacer un monólogo, o sea, yo me muero. ¿Tú lo has hecho alguna vez? Sí, pero hace años. Ya no me da la cabeza. Eso va pasando con el tiempo. Oye, y una cosa, tú que has hecho, por ejemplo, papeles muy diferentes, ¿no? Es decir, el año pasado creo que fue Oriol Paulo, ¿no? La de La última noche en Tremor, pero también este año has hecho 8 de Julio Meden, indudablemente Fariña y demás. ¿Qué crees que ven en ti como hombre, no te voy a decir de época, pero sí de finales de los 80 o 90? Porque en distintas producciones, ¿no? Han coincidido como que das ese porte. Eso, si te lo has parado a pensar. Bueno, a ver, me dicen de todo. O sea, luego también las comparaciones son odiosas. Dice, te pareces mogollón a Cary Grant. Y dices, vale, pues te pareces a mi primo no sé quién. Vale, entonces... Pero sí que es verdad que me han enmarcado muchas veces en cosas de época. No lo sé, debe ser esto, no lo sé. O también muchas veces la gente piensa en ti desde el lugar de lo último que ha visto. No lo tengo muy claro, la verdad. Eso es no sé si es una cosa que pase, pero da la sensación muchas veces, y no sé si son inercias de la industria, que al final cuando un actor hace un papel bien, un registro bien, como que solo le ofrecen ese registro, que somos perezosos, la crítica, los directores, los castings, los productores, para jugar o ir más allá. O sea, no sé qué parte hay también de esto, o es una sensación... Sí, no lo sé, la verdad que no lo sé. En mi caso, por ejemplo, sí que es verdad que sí que noto eso, pero también lo veo como algo anecdótico, porque sí que muchas veces a mí, más que la época, me interesa lo que le pasa a los tipos que me toca interpretar. Entonces, si eso es absolutamente dispar de lo que he hecho antes, de lo que voy a tener que hacer después, entonces la cosa va como a mí me gusta, que me gusta mucho diferenciar las cosas unas de otras para no sentir un poco eso. Incluso las elecciones muchas veces parten desde ese lugar, parten de, vale, qué pena, esto me gusta, pero de alguna forma se toca a algo que he hecho bastante reciente. Entonces, mi cabeza de alguna forma ya no lo ve con tanto gusto como para hacerlo. Y que también ahí está tu parte casi autoral de cómo llevar tu carrera siempre que puedas elegir, ¿no? En este caso creo que esta serie tiene un casting súper audaz. Hay varios actores que no tenían quizá tanta experiencia en audiovisual, y creo que los productores han hecho como una apuesta muy, muy potente, y es de agradecer, de verdad. Yo al principio de mi carrera siempre hacía de amiga simpática, y ahora empiezo a hacer de gente un poco más fuerte. También creo que tiene que ver que la cámara va registrando en ti unas energías y no otras, y también es como tú también vas creciendo, y lo que tú vas proyectando es siempre un misterio cómo nos ven, ¿no? Y que tenemos que ser una pantalla sobre la que proyectan ficciones. Y yo sí que creo que Javi tiene algo como de héroe. A un lado o al otro de la ley, me da igual, pero como de héroe. Es así, te ha tocado. Está bien lo de a un lado a otro de la ley. No, ya he hecho cosas muy distintas. Claro, es que no tiene nada que ver la peli de Meden con esto, por ejemplo. Claro, indudablemente. Y otra cosa que me llamaba la atención mirando el equipo de la serie es que dirigen dos mujeres, Yolanda Centeno y María Pulido, que en un thriller terrorista, hombre, este año hemos tenido La infiltrada, Arantxa Echeverría, ¿no? Pero que en televisión pues no estábamos tan acostumbrados. No sé si también veis que vosotros, que estáis con equipos de rodaje, con mucha gente currando, estos cambios que va habiendo en la industria española poco a poco. Que se recibió con total naturalidad. Es que no sé, es que sí, además, además, ¿no? La acción y todo, que es algo como que muchas veces es que no hay... O sea, lo bueno es que no mereció ni un comentario. O sea, claro, que realmente fue como, qué guay, pues estas dos tías, nos entendimos súper bien con ellas, son tías además como de una generación con la que te puedes entender perfectamente. Yolanda tiene nuestra edad, o sea, María también es súper joven y tiene algo como que tenían muchas ganas. O sea, también hay
un agradecimiento por su parte a la hora de recibir el proyecto, que finalmente eso está después, ¿no? En el ambiente, en el set, en cómo afrontan el curro, no sé, o sea, que siempre ha habido como todo el mundo se sentía como agradecido de estar en el proyecto. Sí, completamente. Eso es guay. Pues muchísimas gracias. Aquí. Ha sido un placer siempre escucharos a los dos. Muchas gracias por recibirnos. Sí.